puedo más, señorita Úrsula. Voy a contarle a todo el mundo que nosotras matamos a don Julio. El capítulo 246 de Valle Salvaje mostró un giro decisivo en la historia. Matilde, humillada por Victoria, quedó atrapada en el temor de que su parentesco con Martín saliera a la luz. Mientras Isabel enfrentaba el dilema entre la lealtad y la compasión, Leonardo defendió a Irene, desarmando los celos de Bárbara y demostrando que el dolor de la pérdida pesaba más que cualquier rumor de amor. José Luis, fiel a su orgullo, volvió a traicionar sus promesas, dejando claro que para él un hijo que lo desafía se convierte en enemigo. Rafael, consumido por la sospecha, confesó a Adriana que Julio había sido envenenado y juntos juraron descubrir la verdad. Isabel, interrogada, reveló que Ana había servido las copas, encendiendo aún más la llama de las dudas. El corazón del capítulo se centró en la lucha interna de Ana. Desgarrada por la culpa y la amenaza de Úrsula, la joven doncella comprendió que debía confesar. Aunque supiera que su vida corría peligro, Úrsula, astuta y cruel, decidió silenciarla, convirtiéndola en la próxima víctima de sus intrigas. El episodio culminó con el valle entero envuelto en rumores y con Rafael y Adriana decididos a enfrentarse a la verdad. La sombra del veneno sobre Julio dejó de ser una sospecha aislada para convertirse en una certeza compartida. Valle Salvaje se preparaba para estallar bajo el peso de secretos, traiciones y una verdad que ya no podía ocultarse. Ana no podía seguir cargando con el peso de la verdad. Desde aquella tarde del brindis, su conciencia se había convertido en un tormento constante. Cada noche, al cerrar los ojos, veía la imagen de Julio alzando la copa y sonriendo sin sospechar que aquella bebida sería su sentencia. Las manos le temblaban. El corazón le martillaba con la certeza de que había sido instrumento involuntario de un crimen. La joven doncella se refugiaba en la cocina o en los rincones oscuros de la casa grande para llorar en silencio. Se repetía una y otra vez que ella no había tenido la intención de hacer daño, que solo había cumplido órdenes, pero la excusa se derrumbaba frente al peso de la culpa. Si hubiera tenido valor para negarme, se decía, Julio seguiría con vida. Poco a poco, la idea de confesarlo todo empezó a crecer en su mente, no solo para liberarse de aquella carga insoportable, sino porque sentía que era lo justo. Rafael tenía derecho a saber la verdad, Adriana también, y sobre todo, la memoria de Julio exigía justicia. Ana pensaba en acercarse a Mercedes, en contarle lo ocurrido para que ella, con su temple y bondad, la ayudara a enfrentar las consecuencias, pero antes de dar el paso definitivo, cometió un error fatal. Buscó a Úrsula, la encontró en el pasillo. Con voz temblorosa, le dijo, no puedo más. Estoy pensando en contarle a todos lo que pasó aquella tarde. No quiero seguir callando. La reacción de Úrsula fue inmediata. Sus ojos se encendieron con una furia contenida y un destello de amenaza. ¿Qué dices? ¿Insensata? ¿Quieres arruinarlo todo? ¿Quieres condenarnos a ti y a mí? La doncella retrocedió, asustada, pero la decisión ya estaba tomada. No me importa lo que me pase. Lo que hicimos está mal. Y alguien tiene que saberlo. Úrsula, calculadora, disimuló su enojo con una sonrisa fría. Piénsalo bien. Ana, si hablas, serás tú la primera en pagar. Nadie creerá que actuaste por obediencia.
te señalarán como asesina y yo no podré salvarte. Las palabras, más que tranquilizar, clavaron el miedo en el corazón de la joven. Esa noche, Ana se encerró en su cuarto con la decisión aún palpitando en su mente, entre la culpa y el terror. Sabía que debía elegir, callar y cargar con el secreto para siempre, o confesar y arriesgar su vida. El dilema la desgarraba por dentro. Pero la semilla de la verdad ya estaba sembrada. El amanecer la encontró con los ojos enrojecidos y el alma quebrada. Había tomado la decisión de hablar. Aunque aún no sabía a quién acudir primero, lo que ignoraba era que Úrsula, tras su aparente calma, ya había decidido que no permitiría que su secreto saliera a la luz. La confesión de Ana se había convertido en una amenaza que debía ser silenciada. La capilla del palacio se encontraba en penumbra cuando Matilde entró en silencio. Con la intención de encender unas velas y elevar una plegaria por la memoria de Julio, su corazón buscaba paz. Pero apenas se arrodilló frente al altar, la voz cortante de Victoria rompió el silencio sagrado. «Tú no tienes derecho a estar aquí», sentenció con frialdad. Cruzando los brazos, la marquesa, erguida en el umbral, la observaba con ese desdén que utilizaba como arma para mantener a todos bajo control. Matilde levantó la vista, sorprendida y dolida. «He venido a rezar, no a causar daño», respondió con calma, intentando sostener la serenidad, pero Victoria no estaba dispuesta a permitirlo. «Mientras yo tenga autoridad en esta casa, no volverás a poner un pie en este lugar. Vete». Las palabras retumbaron en las paredes de piedra como un látigo. Matilde, conteniendo las lágrimas, se levantó lentamente y salió, humillada por la crueldad de su suegra. Horas después, todavía abatida, buscó consuelo en Isabel. La gobernanta. Se encontraron en uno de los corredores apartados donde Matilde le confesó su angustia. «Isabel, ¿le has dicho ya a Victoria lo de Martín?». La pregunta surgió cargada de temor. La gobernanta suspiró. «Comprendiendo la gravedad del secreto, aún no lo he hecho», admitió. «Pero tarde o temprano tendré que decírselo. No puedo ocultar algo así a mi ama y señora». Matilde se estremeció. «Te lo ruego, Isabel, no lo hagas. Si Victoria descubre que Martín es mi hermano, utilizará esa verdad contra mí. ¿Sabes lo que es capaz de hacer?». Su voz temblaba entre súplica y desesperación. Isabel, con el rostro severo, trató de mantener la distancia de su cargo. «Entiende que no puedo cargar con ese secreto eternamente. Si me lo preguntan, tendré que hablar». La tensión entre ambas creció. Matilde sabía que su vida, ya marcada por las intrigas, se complicaría aún más si el secreto salía a la luz. La revelación de su parentesco con Martín podía convertirse en un arma en manos de Victoria, una mujer que no dudaba en aplastar a quien se interpusiera en sus planes. Mientras tanto, en su interior, Isabel luchaba con un dilema. La lealtad a Victoria exigía transparencia, pero su conciencia le recordaba la súplica de Matilde y el sufrimiento que ello causaría. Guardar silencio significaba proteger a la joven, pero también arriesgarse a ser acusada de traición. Confesarlo, en cambio, podría condenar a Matilde a una vida de desprecio aún mayor. El eco de aquella conversación dejó a ambas en vilo. Matilde se retiró con el alma cargada de miedo.
preguntándose cuánto tiempo más podría mantenerse oculta la verdad, Isabel, firme en apariencia, también quedó perturbada, sabiendo que tarde o temprano debería elegir entre su deber y la compasión, y en los pasillos de la casa grande, la sombra de Victoria seguía acechando, lista para usar cualquier secreto como arma letal. Leonardo caminaba por los jardines con el ceño fruncido. La conversación con Bárbara lo había dejado inquieto. Ella, dominada por los celos, insistía en que Irene sentía algo más que amistad hacia él. Leonardo había intentado restarle importancia, asegurándole que Irene solo buscaba consuelo tras la trágica muerte de su hermano Julio. Pero Bárbara no se daba por satisfecha. Su desconfianza se mantenía viva como una llama que no dejaba de avivarse. Decidido a aclarar la situación, Leonardo buscó a Irene. La encontró sentada en un banco, con la mirada perdida en el horizonte, como si las sombras de la tristeza la envolvieran por completo. Irene, dijo con suavidad, necesito preguntarte algo que me incomoda. Ella giró el rostro hacia él. Sorprendida por su tono directo, Bárbara cree que estás enamorada de mí. ¿Es cierto? Irene soltó una pequeña risa amarga, más de dolor que de burla. ¿De verdad crees que después de la muerte de mi hermano tengo cabeza para esas tonterías? ¿Qué más dan esas habladurías cuando acabo de perder lo único que me quedaba de familia? Sus palabras brotaron con fuerza, teñidas de reproche. Si Bárbara no lo entiende, peor para ella. Pero yo no tengo que dar explicaciones de lo que siento. Leonardo se quedó en silencio, observando la firmeza en su mirada. No percibió en ella insinuación alguna, sino una mezcla de orgullo y dolor profundo. Tienes razón, admitió finalmente. Hablar de sentimientos ahora es una frivolidad frente a la muerte de Julio. Lo que debería importar es apoyarte en tu duelo. Más tarde, se reunió con Bárbara para contarle lo sucedido. ¿Estás cometiendo un grave error con Irene?, le dijo con voz seria. Ella no está detrás de mí. Está sufriendo. ¿Y tú solo ves fantasmas, Bárbara? Sin embargo, no aceptó con facilidad sus palabras. Es evidente lo que siente. Leonardo, aunque lo niegue, yo lo noto. ¿Acaso me vas a decir que no ves cómo te mira? El joven suspiró con paciencia. Irene me mira como un amigo, como alguien que la acompaña en su dolor. No dommage. Tus celos no hacen justicia ni a ella ni a nosotros. Si seguimos por ese camino, no habrá confianza que nos sostenga. Bárbara desvió la mirada, mordiéndose el labio con rabia contenida. En su interior, la duda seguía creciendo. Alimentada por la inseguridad y el miedo a perderlo, Leonardo, en cambio, comprendió que Irene había sido clara. Lo que necesitaba no era un juicio, sino apoyo sincero. Y en ese instante, él decidió que haría lo posible por defenderla de cualquier acusación injusta. La conversación dejó una grieta en la relación de Leonardo y Bárbara. Mientras él se inclinaba hacia la comprensión y la defensa de Irene, ella se encerraba cada vez más en la sospecha. Lo que se avecinaba ya no era solo un conflicto amoroso, sino una prueba de confianza que podría poner a prueba la solidez de su vínculo. En la casa grande, el eco de las promesas incumplidas de José Luis comenzaba a extenderse como un murmullo incómodo entre los criados y familiares. Alejo, con la ilusión rota, recordaba las palabras de su padre durante el breve abrazo que compartieron días atrás. Creyó por un instante que aquel gesto marcaba un cambio, un inicio distinto.
Sin embargo, pronto descubrió que solo había sido un espejismo. El duque le había exigido escoger entre él y Luisa, y Alejo, fiel a su corazón, había elegido quedarse con ella. José Luis, incapaz de aceptar esa decisión, comenzó a cerrarle todas las puertas posibles. Bernardo, que también confiaba en la palabra del duque, aguardaba la ayuda prometida, mano de obra y jornaleros para trabajar las tierras de Alejo. Era un apoyo fundamental que les permitiría sostenerse y salir adelante en medio de la adversidad. La reunión que tuvieron, sin embargo, se convirtió en un campo de desencuentros. José Luis, con su tono autoritario, habló de negocios y tierras, pero en ningún momento mostró disposición real a cumplir lo prometido. Alejo, con la paciencia agotada, le recordó su compromiso. Dijiste que nos ayudarías, que pondrías a tu gente de nuestro lado. ¿Dónde están ahora esas palabras? El duque, con una sonrisa amarga, replicó: las circunstancias cambian. No puedo dar lo que no conviene a la casa. La decepción se apoderó del rostro de Alejo. Comprendió entonces que no podía esperar nada de aquel padre que siempre lo había despreciado. Bernardo, presente en la reunión, no pudo ocultar su indignación. La palabra de un hombre debería ser ley, y más aún la de un duque. Le reprochó. José Luis, imperturbable, lo miró con desdén. Mis decisiones no se cuestionan, ni por ti ni por nadie. La noticia corrió rápidamente hasta oídos de Leonardo, quien, como capataz, sentía la obligación de ser justo. Buscó a Rafael y le confesó lo que había ocurrido. Tu padre es un mentiroso, dijo sin rodeos. Prometió ayudar a Alejo y a Bernardo, pero no piensa cumplir. Prefiere verlos arruinados antes que ceder un poco de poder. Rafael guardó silencio, con el rostro endurecido por la vergüenza y la rabia. No podía defender lo indefendible. Lo sé, admitió al fin. Con vous apagada. Mi padre nunca cumple su palabra. No lo hizo contigo. No lo hará conmigo. Y mucho menos con Alejo. Para él, un hijo que lo desafía deja de ser hijo y se convierte en enemigo. Aquellas palabras resumían la tragedia de la familia Galve de Aguirre, un padre incapaz de amar, dispuesto a traicionar a los suyos con tal de mantener la apariencia de poder. Alejo, herido pero firme, comprendió que ya no podía seguir esperando nada del duque. Si quería forjar un futuro con Luisa, tendría que hacerlo lejos de la sombra paterna, apoyándose en su propia fuerza y en la lealtad de quienes de verdad lo amaban. Rafael llevaba días con un peso insoportable en el pecho. La imagen de su hermano Julio, alzando la copa en el brindis, sonriente y confiado, lo perseguía como un espectro. Desde aquella tarde maldita, la duda había crecido hasta transformarse en una certeza silenciosa. Julio no murió de manera natural. Había sido envenenado. Una tarde, incapaz de contener más el secreto, buscó a Adriana en los jardines de la casa grande. Ella lo recibió con una sonrisa cálida, pero se desvaneció al ver la gravedad en sus ojos. Adriana, necesito decirte algo que me atormenta. Comenzó con voz entrecortada. Creo que Julio no murió porque su corazón se detuvo. Creo que lo envenenaron. Adriana quedó inmóvil, como si el mundo se detuviera a su alrededor. ¿Qué dices? Rafael, ¿cómo puedes estar tan seguro?
Él bajó la mirada, intentando ordenar sus pensamientos. Recuerda el brindis. Esa tarde en que Julio nos dijo que nos ayudaría a escapar, justo después de darnos su apoyo, murió de manera repentina. Es demasiada casualidad. Y además, Úrsula. Ella se jactaba de conocerlo mejor que nadie. De estar a su lado, fue en ese momento cuando vi con claridad alguien puso veneno en la copa. Al principio, Adriana se resistió a creerlo. La idea de un asesinato envenenaba aún más el dolor de la pérdida, pero la seriedad en el rostro de Rafael la conmovió. Lo vi en sus ojos. Continuó él. Cuando Úrsula me ofreció un licor días después, comprendí que algo estaba mal. Era como si la misma escena se repitiera frente a mí, y entonces todo encajó. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Adriana. Si lo que dices es verdad, entonces Julio murió por culpa de alguien aquí, en esta casa, y eso significa que cualquiera de nosotros puede ser la próxima víctima. Blue, pero al instante se recompuso con firmeza. Tenemos que descubrir la verdad. Rafael, no podemos dejar que su muerte quede en el olvido. Rafael asintió, aliviado de que ella compartiera su convicción. No busco venganza, Adriana, pero necesito justicia. Mi hermano merece que se sepa lo que realmente ocurrió. Y si fue Úrsula o cualquier otro, lo sabremos. El juramento de ambos quedó sellado en aquella conversación. Adriana, aún incrédula, pero convencida poco a poco por la fuerza de Rafael, se prometió acompañarlo en la búsqueda de respuestas, y él, con el corazón ardiendo, comprendió que la lucha por la verdad no solo honraría a Julio, sino que también los uniría en una causa común que ningún enemigo podría destruir. El viento sopló entre los árboles del jardín como si confirmara su decisión. El misterio de la muerte de Julio había dejado de ser una sospecha aislada para convertirse en una misión compartida, y a partir de ese momento, Rafael y Adriana ya no mirarían atrás, solo adelante, hacia la verdad que esperaba ser desenterrada en Valle Salvaje. Tras la revelación, Rafael no pudo quedarse de brazos cruzados. La sospecha de que Julio había sido envenenado lo devoraba día y noche. Tenía que actuar. Tenía que encontrar pruebas que transformaran su intuición en una verdad irrefutable. Su primer paso fue acudir a Isabel, la gobernanta. Convencido de que ella podía ayudarlo a esclarecer lo ocurrido, la interceptó en el pasillo. Mientras ella supervisaba a los criados, necesito que me digas quién sirvió la merienda el día del brindis en que murió Julio, le pidió con seriedad. Isabel lo miró con gesto contenido, aunque en el fondo sabía que esa pregunta era peligrosa. ¿Por qué lo preguntas?, indagó con cautela. Rafael respiró hondo y respondió, porque creo que no murió de manera natural y no descansaré hasta descubrir la verdad. Isabel quedó desconcertada. La lealtad hacia Victoria pesaba sobre sus hombros, pero también la inquietud por lo que aquel joven le estaba confesando. Tras un momento de silencio, bajó la voz. Fue Ana quien sirvió aquel día. La mención de la doncella fue suficiente para despertar aún más dudas en Rafael. Recordó que ella había estado nerviosa, con manos temblorosas, y ahora todo cobraba otro sentido. Lo que Rafael no sospechaba era que Isabel, apenas se alejó, corrió a informar a Victoria. Su sobrino está preguntando por la muerte de Julio, le dijo con urgencia. Está convencido de que lo envenenaron. La marquesa, alarmada, comprendió que la situación se volvía insostenible.
Si sigue hurgando, pondrá en riesgo todo. Vigílalo y mantén a Ana bajo control, ordenó con voz helada. Mientras tanto, Rafael buscó nuevamente a Adriana, compartió con ella lo que había descubierto. Fue Ana quien sirvió las copas. Le dijo con voz grave: «No creo que lo hiciera por voluntad propia. Alguien la obligó. Y sospecho quién pudo ser». Adriana sintió un escalofrío al escuchar el nombre que ambos evitaban pronunciar: Úrsula. La joven comprendió que la investigación apenas comenzaba. «Debemos ir con cuidado. Rafael, si es verdad lo que piensas, entonces quienes están detrás no dudarán en hacernos daño». Pero él no retrocedió. «No temo por mí, temo por ti. Julio nos apoyó y lo pagó con su vida. No dejaré que ocurra lo mismo contigo». La tensión aumentaba en cada rincón de la casa grande. Los rumores de un envenenamiento empezaban a circular entre los criados, y cada gesto, cada palabra, parecía esconder un secreto. Ana, ajena aún a las sospechas directas, se debatía con su conciencia, mientras Rafael se preparaba para dar el siguiente paso en su búsqueda de justicia. Valle Salvaje, antes dominado por la rutina y la tradición, se había convertido en un escenario de sospechas y sombras. La muerte de Julio ya no era un recuerdo doloroso, sino una herida abierta que clamaba por ser esclarecida, y Rafael, decidido, estaba dispuesto a enfrentar a cualquiera que intentara ocultar la verdad. Úrsula pasó el día entero vigilando de cerca a Ana. Desde que la doncella le confesó su intención de hablar, la amenaza latía como una daga suspendida sobre su cabeza. No podía permitir que la verdad del brindis saliera a la luz. Si Ana abría la boca, todo el plan se vendría abajo, y ella misma quedaría desenmascarada como cómplice del envenenamiento de Julio. La astucia de Úrsula se puso en marcha. Fingió calma. La trató con una amabilidad repentina. Incluso le ofreció descanso de algunas tareas, como si quisiera ganarse nuevamente su confianza. Ana, ingenua, se dejó engañar por un momento, pensando que quizá la reacción furiosa de la víspera había sido solo un arrebato pasajero, pero el brillo frío en los ojos de Úrsula delataba sus verdaderas intenciones. Por la tarde, en la cocina, Úrsula la acorraló. «He estado pensando en lo que me dijiste. Comenzó con voz suave. Tienes razón en algo. Guardar secretos puede destrozar a una persona, pero confesar puede destrozar a toda tu familia. ¿Quieres que tu nombre quede marcado para siempre como el de una asesina?» Ana bajó la mirada, temblando. «No fui yo, solo cumplí lo que me ordenaste». La sonrisa de Úrsula se ensanchó. «Cruel, ¿y quién crees que te va a creer? Eres tú la que llevó la copa a la mesa. Eres tú a quien vieron sirviendo. Yo, en cambio, no hice nada. Si hablas, Ana, serás tú la que acabe en la horca». Las palabras se clavaron en la joven como cuchillos. La amenaza era directa y aterradora. Úrsula la rodeó, acercándose a su oído. «Así que guarda silencio, o me veré obligada a asegurarme de que no vuelvas a pronunciar palabra nunca más». El terror se apoderó de Ana. Esa noche no pudo dormir, convencida de que cada sombra escondía a Úrsula acechando para callarla. Sabía que su vida estaba en peligro, pero también comprendía que la verdad ya no podía quedar enterrada. El recuerdo de Julio, inocente y traicionado, pesaba más que el miedo. Úrsula, por su parte,
comenzó a tramar la forma de silenciarla de manera definitiva. Había cruzado una línea sin retorno. Ahora estaba dispuesta a todo, incluso a mancharse las manos de sangre, con tal de conservar el secreto en Val Salvage. La tensión alcanzaba un punto de no retorno. El enfrentamiento entre la conciencia de Ana y la ambición de Úrsula pronto estallaría, y el resultado podía cambiarlo todo. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño en la casa grande. El aire parecía más pesado, como si el valle entero aguardara una revelación inevitable. Rafael, cada vez más convencido de que Julio había sido víctima de un envenenamiento, paseaba inquieto por los pasillos mientras pensaba en los próximos pasos a seguir. Adriana lo acompañaba, intentando transmitirle serenidad. Aunque ella misma sentía el mismo temor que lo consumía a él, cada vez estoy más seguro, le dijo Rafael con voz grave. Julio murió envenenado. Fue justo después de ofrecernos su apoyo para escapar. No pudo ser casualidad. Alguien decidió callarlo. Adriana lo escuchaba con atención, el corazón latiéndole con fuerza. Entonces debemos descubrir quién lo hizo. No podemos permitir que su muerte quede impune. Mientras tanto, Ana se debatía en su habitación, sumida en el miedo. La amenaza de Úrsula resonaba en su mente como un eco incesante. Si hablas, acabarás en la horca. Pero también resonaban los últimos momentos de Julio, su risa apagada de golpe en aquella tarde fatídica. La culpa la carcomía y comprendió que no podía seguir callando. La verdad debe salir a la luz, murmuró, convencida de que tarde o temprano debería confesarlo todo. Aunque su vida corriese peligro, en los corredores, Isabel notaba el nerviosismo que se extendía entre los criados. La gobernanta había recibido ya las preguntas de Rafael y sabía que, si él seguía investigando, el secreto pronto saldría a flote. Dudaba entre proteger a Victoria, su señora, o dar un paso al frente y evitar que la sangre inocente continuara manchando la casa grande. Úrsula, en cambio, no dudaba. Había decidido vigilar cada movimiento de Ana y estaba lista para callarla por la fuerza si intentaba hablar. Su rostro mostraba una calma peligrosa, el disfraz de una serpiente que acecha a su presa. El ambiente en Valle Salvaje se volvía cada vez más tenso. Los habitantes murmuraban sobre la muerte de Julio, sobre las deudas impagas del duque, sobre los rumores de traición y veneno. Cada conversación terminaba en silencio, con miradas esquivas y un mismo pensamiento. Algo oscuro estaba ocurriendo tras las paredes de la casa grande. Rafael, junto a Adriana, decidió que era momento de actuar. Si fue Ana quien sirvió las copas, debemos hablar con ella directamente, afirmó. Adriana asintió, aunque sabía que acercarse a la doncella era ponerla en la mira de Úrsula, pero ambos estaban dispuestos a correr el riesgo. La verdad estaba demasiado cerca como para detenerse ahora. Ese día, el valle entero pareció contener la respiración. La sospecha de envenenamiento ya no era un secreto entre pocos, sino un rumor que crecía como un incendio. Y en medio de ese fuego, Rafael y Adriana se preparaban para descubrir hasta dónde podía llegar la ambición de quienes habían jurado destruirlos. La meurtre de Julio, que muchos habían querido reducir a una desgracia natural, se transformaba en un grito de justicia que nadie podía ignorar, y el valle, marcado por la traición, aguardaba el desenlace de un misterio que prometía cambiarlo todo para siempre.